Grabando en 3, 2, 1, acción. Listo. Entonces ya estamos grabando la sesión de hoy día, miércoles 13 de mayo, de Emprendimiento e Innovación. Estamos viendo unos ejercicios sobre Design Thinking, ¿no? Entonces estábamos revisando el mapa de trayectoria, que es un mapa de puntos de contacto con el cliente. Y estamos imaginando que nosotros somos dueños de un restaurante, ¿no? Por ejemplo, él si de repente le gusta la pollería, ¿no? Entonces va a poner una pollería a la brasa o de repente pollo frito Kentucky, ¿no? De repente, Cintia le gustan las pizzas, ¿no? Y cada uno tiene sus gustos. De repente, no sé, Donnie de repente le gustan las carnes, pone un restaurante de carne. Vamos a imaginar, ¿no? Entonces, nosotros queremos mejorar la experiencia de nuestros usuarios, de nuestros clientes, a través de toda la experiencia que pasa en el restaurante, ¿no? Entonces, para eso nosotros hemos definido una serie de puntos críticos donde vamos a medir, a evaluar cómo es la experiencia del cliente en cada uno de estos puntos. ¿De acuerdo? Entonces ya hemos visto que un primer punto de contacto es la entrada local, ¿no? Cuando está parado en la puerta, recibe todo el ambiente que se genera en ese local, lo recibe, ¿no? Recepciona a través de todos sus sentidos, vista, olfato, tacto, oído, nariz, todo, todo, ¿no? Sensorialmente, hasta con su sexto sentido, ya recibe todo lo que viene del restaurante, ¿no? Si hay almas en pena, no hay permitido. Entonces, recibe toda esta información, ¿no? Y decide entrar, ¿de acuerdo? Si fuera un local lleno, con mal ambiente, mal aroma, de repente ve por ahí una ratita que está volando por ahí, entonces no decide entrar, ¿no? Entonces, desde ahí ya salió. Pero es un buen local, es un buen ambiente, entra, ¿de acuerdo? Luego se propone elegir la mesa, puede que una persona lo lleve o de repente él elige por su propia voluntad una mesa, ¿no? Para él, para sus amigos, para su familia, o para ella, para sus amigas, ¿no? De repente es una reunión de amigas de viernes por la noche, ¿no? Para poder contarse todas las novedades de la semana, ¿no? Seguramente ustedes, chicas, hacen, bueno, solían hacer estas actividades con sus amigas, ¿no? De repente reunirse en un restaurante y empezar a contarse las novedades, o también los chicos de repente, ¿no? Solo que los chicos de repente se van un poquito más más a las bebidas que a las comidas, de repente, ¿no? Bueno, no sé cómo es ahora, pero puede ser, ¿no? Bueno, entonces se reúnen, entran al local, ¿no? Eligen una mesa. Luego el otro punto de atención son los mozos, ¿no? Entonces el mozo te atiende, te saluda, te da una bienvenida o no te puede dar una bienvenida, ¿no? Y luego de eso te da la carta, ¿no? Entonces, otro punto de contacto es cuando tú ves la carta de menú que te da, ¿no? Ves la carta, ves cómo está la carta, si está ordenada, si está limpia, si tiene los precios, si está deshilachada, deshojada, si le faltan platos, ¿no? De repente hay más platos de los que está promocionando, o de repente si los precios son más altos de lo que tú viste en el otro restaurante. Entonces te vas haciendo una imagen, una idea de la carta del restaurante a través de la carta, ¿no? Entonces, de repente tú opinas, si es una carta bonita, entonces el restaurante también es bueno, porque es un reflejo de su personalidad del restaurante, ¿no? Entonces ven ustedes la carta y también ven los precios, las imágenes, si se ve sabroso, no se ve sabroso, o de repente si es simplemente letras y letras y letras, todo escritas a mano, y por ahí un precio borrado con corrector, ¿no? Entonces eso también forma parte de la experiencia. O de repente está sucia, de repente el papel, el hoja en blanco, escrita a mano, está dentro de una mica y la mica está sucia, de repente con restos de comida, qué sé yo. Todo eso forma parte de la experiencia que tiene el usuario dentro del restaurante, ¿no? Entonces, bueno, hacemos de lado esto y el siguiente punto de contacto, ¿cuál es? Elegir los platos. Entonces, nosotros ya hemos visto la carta, elegimos los platos, le decimos, mozo, por favor, vamos a ordenar, hemos elegido estos platos. ¿De acuerdo? Entonces, hemos elegido estos platos, le decimos, mira, queremos esto, tienes esto, de repente nos dice, disculpe, se ha acabado, disculpe, eso no vendemos, disculpe, no es temporada, disculpe, pura disculpa, disculpa, disculpa. Eso también forma parte de la experiencia del usuario. Entonces, puede ser mal, puede ser bueno, ¿no? Y después, bueno, ya, pedimos los platos que deseamos y luego, después de un tiempo, que puede ser a los 5 minutos, 10, 15, 20, y si es Día de la Madre, 2 horas, vienen nuestros platos de comida, ¿no? Entonces empezamos a comer. Entonces, ese tiempo de espera también es parte de la experiencia del usuario, ¿no?
Empezamos a comer y bueno, esto vendría a ser también uno de los puntos críticos principales, ¿no? La comida. ¿Por qué? Porque ahí viene la sazón, la cantidad, ¿no? La calidad del alimento, también para decidir si nos estamos a gustos o no. De repente, si a nosotros nos gusta tener nuestro plato bien consistente, que esté rebalsando por todo el círculo, y si nos gusta así, y de repente vemos que viene estilo gourmet, dos papitas con tu huancaína, con gotitas de huancaína, entonces de repente no estamos a gusto, ¿no? Esta experiencia no nos agrada, ¿no? O caso contrario, a nosotros nos gusta tipo gourmet, ¿no? Dos papitas y una zanahoria de 2 pulgadas, ¿no? Y eh, así nos gusta a nosotros, pero de repente viene el aeropuerto todo completo que está rebalsando, entonces también es una experiencia que no nos agrada. Por eso es importante que antes de esto definamos un usuario típico, conocer a nuestro cliente, poder empatizarlo, ¿no? Y esta es una de las formas también. ¿De acuerdo? Entonces, comemos, luego podemos pedir postre o no podemos pedir, entonces de repente no está el mozo accesible, está en otras mesas, no se acerca, ¿no? Podemos pedir postre, también comemos el postre y finalmente llega el momento que nadie está esperando, que es el momento de pagar la cuenta, ¿no? Entonces, también es una experiencia. ¿Por qué? Porque bien puede ser el mismo mozo el que te cobre, ¿no? Te digas, ay, qué señor, son 50 soles, ¿no? O saben qué señoritas, es 50 soles, solo se paga en efectivo y ustedes venían con su tarjeta de crédito, débito, qué sé yo. O de repente el mismo mozo es el que está cobrando, ¿no? Y también cobra y también sirve los platos y te sirve la chicha. Entonces, eso te da una idea de cómo es de repente la higiene y todo eso impacta en la experiencia del usuario. O de repente les dice, sí, pues tome aquí la boleta y acérquese a caja para pagar gustosamente, ¿no? Entonces también es otra experiencia, ¿no? Ya te vas formando una idea, ¿no? Entonces son todos estos 9 puntos que nosotros hemos decidido que son puntos de contacto crítico del cliente, del usuario con nuestra empresa, con nuestro restaurante. ¿De acuerdo? Entonces, en primer lugar, hemos elegido cuáles son los puntos críticos, los puntos de mayor contacto con el cliente. Esa va a ser la trayectoria del cliente a través de nuestro restaurante, ¿no? Entonces, vamos ahora nosotros a valorar cómo ha sido su experiencia. ¿A través de qué? A través de preguntas, a través de poder entrevistarlo, a través de poder observarlo. Acuérdense del mapa de la empatía, ¿no? Una cosa es lo que hace, ¿no? Nosotros observamos lo que hace, otra es lo que dice, le preguntamos, señor, ¿qué le pareció? Nos puede decir todo muy bien, ¿no? Pero de repente no es así, o hay otros muy sinceros, todo mal, ¿no? Pero también no puede ser así, ¿no? Otra cosa es lo que siente y otra cosa es lo que piensa. Entonces hay que tratar de captar todas estas inputs de información, ¿de acuerdo? Entonces, esa valoración del cliente nosotros la vamos a colocar en nuestra mapa de trayectoria, ¿no? Por eso es que aquí tenemos una zona verde y una zona roja, ¿de acuerdo? No es que sea una zona peligrosa, sino es una zona roja de experiencias negativas, ¿no? Y la zona verde es de experiencias positivas. Por ejemplo, ¿no? Eh, ustedes fueron, bueno, ustedes son los dueños del restaurante, acuérdense, ¿no? Entonces, vinieron sus amigos de otras carreras profesionales y les dijeron, bueno, a ver, sírvete, ¿qué te parece mi restaurante? Y de luego me cuentas qué tal te fue. Entonces, su amigo de otra carrera le dijo, ¿sabes qué? La entrada del local me pareció muy bien porque vi que el ambiente estaba limpio, bien aseado, ¿no? Y me gustó el ambiente, ¿no? Luego me atendió un caballero y me dijo, siéntese por acá. Entonces, como que ya me pareció un poquito grotesco, dijo, ¿no? No, aparte estaba desaliñado y no se veía muy limpio este señor. Entonces, ahí creo que no estuvo muy bien, ¿no? Entonces, ya estamos en este segundo punto. Bueno, finalmente fui a elegir mi mesa, pero ahí sí me fue pésimo, pésimo, te cuento, amigo. ¿Por qué? Porque no había mesas disponibles, habían mesas, pero no habían sillas, entonces tuve que ir a buscar sillas por otro lado y el mozo no me quiso ayudar, entonces no conseguí mesa. Aparte, fui con mi sobrino y mi sobrino es un bebé y no había sillas para bebé, la cosa es que se sentó en mis piernas, bueno, todo un drama, dice, ¿no? Entonces esa experiencia no fue positiva, fue una experiencia negativa. Por eso baja a este punto de contacto a una experiencia negativa, ¿no? Muy bien. Luego, bueno, empecé a ver la carta y sí, me pareció una carta agradable, tenía los precios correctos, no estaban exagerando y estuvo limpia la carta, entonces me pareció una buena experiencia haber recibido la carta. Luego elegí los platos, se veían muy sabrosos en la foto, ¿no? El mozo ya felizmente fue rápido en atenderme y elegí los platos rápidamente, ¿no? Y bueno, luego esperé
para que vinieran los platos, pero no esperé mucho tiempo, en realidad ni me di cuenta porque estuve conversando con mis amigos y mi familia y no me di cuenta que llegaran los platos. Creo que habían pasado entre 5 y 10 minutos, dice su amigo, ¿no? Y luego empecé a comer y para qué, te felicito, la sazón estuvo muy buena la sazón que tienes como restaurante, excelente, ¿no? Bueno, luego nos pedimos un postre, pero la carta no tenía postres, entonces ahí sí le tuve que preguntar al mozo qué postres tenía y bueno, solo me dijo tengo helado tricolor. Bueno, está bien, dije, vamos a pedir un helado tricolor para endulzar un poco el paladar. Bueno, está bien, ¿no? Y luego comí el postre, felizmente este helado estaba bien frío, estaba denso, entonces lo pude comer, porque a veces me ha pasado que me viene el helado líquido, ¿no? Entonces ahí no lo disfruto nada. Bueno, entonces terminamos de comer y llegó la hora de pagar, entonces en primer lugar el mozo nunca se apareció, y no sé, 10, 15 minutos quise pagar, no se apareció el mozo. Entonces tuve que esperar y esto fue una experiencia negativa. Y cuando quise pagarle, no sabía y fue a buscar la cuenta y había perdido la cuenta, entonces empezó a hacer números en ese momento. Me pidió que le dijera otra vez qué es lo que me había pedido y bueno, y como soy honesto, ya le dije que pedí. Bueno, la cosa es que al final quise pagar con tarjeta, pero me dijo que no aceptan tarjetas, así que tuve que hacer una chanchita entre todos porque yo no había traído efectivo. La cosa es que no me pareció muy buena la experiencia de pago. Todo esto les comento a su amigo, ¿no? Entonces, eso es lo que han quedado con su amigo. Entonces, ustedes han evaluado y han hecho este mapa de trayectoria, ¿no? Donde tenemos puntos positivos, cuáles son la entrada al local y la acción de comer, ¿no? Puntos negativos, cuando elegí la mesa y cuando tuve que pagar. No fue una experiencia agradable. No, las demás fueron agradables, pero no tanto, ¿de acuerdo? Entonces, ahora aquí viene el ejercicio ustedes, ¿no? El ejercicio ahora viene para ustedes, chicos. Ustedes ya han elaborado este mapa de trayectoria. Entonces, la idea de elaborar un mapa de trayectoria es mejorar la experiencia del usuario, ¿no? Entonces, ¿cómo ustedes pueden hacer que esta experiencia del usuario sea siempre positiva, ¿no? Imagínense qué ustedes propondrían en su propio restaurante para que esta experiencia de usuario sea positiva. Pueden escribirlo por el chat o también pueden conversarlo por el micrófono. ¿Qué se imaginan ustedes? ¿Qué propondrían de repente para mejorar esta experiencia? Conociendo el mapa de trayectoria de un usuario típico. Ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Soy Sí, Daisy. Daisy. Yo creo que conociendo un mapa de trayectoria se debería de ver los puntos en donde se tienen experiencias negativas y tal vez hacer como mejora continua, pero para las próximas veces, porque si bien es cierto, o sea, muchas veces no todo puede ser perfecto, pero lo que sí se puede hacer es mejorar eso. Entonces, de repente se podría hacer como una evaluación de un mapa de trayectoria cada cierto periodo para ver en qué aspectos están fallando, cuáles han sido las malas experiencias que los clientes han tenido. Ya, correcto, Daisy. Imagínate que tú ya has evaluado en repetidas ocasiones a tus usuarios, tus clientes, has llamado amigos de diferentes carreras profesionales y te responden que es siempre lo mismo. Parece que al elegir la mesa y al pagar se están llevando experiencias negativas, ¿no? Eso ya de repente ha sido algo cotidiano. ¿Qué le propondrías a tu negocio? ¿Qué cambiarías en tu negocio? De repente se tiene una mala experiencia al momento de elegir la mesa o está muy llena o está muy lleno el restaurante, entonces se tendría que hacer como una ampliación del local, porque quiere decir que se tiene muchos clientes y la capacidad no es acorde a los clientes que tiene. No sé, por ese lado creo que iría. Claro, una opción puede ser de repente ampliar el local, ¿no? Si es que elegir la mesa puede ser un problema porque no hay mesas disponibles, ¿no? Esa puede ser.
Muy bien, Daisy, gracias. A ver, Gilmar dice, dime, ¿quién está hablando? Ahí no logro ver. Yo, ingeniero, quería aportar. Ah, Héctor, sí, por favor. Ya, yo creo, bueno, yo fui a unos restaurantes por el, ¿cómo se llama? Por la Plaza de Armas, y que un restaurante que era un chifa, que tenía un sistema integrado, quien le decía qué mesas están disponibles y qué mesas no están disponibles. Y al momento de cuando hacían su pedido, o sea, después de terminar su servicio, podían acercarse a caja y decían, soy de la mesa tal, y pagaban y se iban tranquilamente. Ese sería mi aporte. Ah, ya, gracias, Héctor. Claro, entonces, para poder asegurar de repente una mesa disponible, o en todo caso, ¿no? Poder anticipar al cliente que hay una mesa disponible y una mesa de cuántas personas, ya desde la puerta de entrada, ya tú le puedes decir si hay una mesa disponible en el ambiente número 2, ¿no? Eso es lo que entiendo, Héctor. Hay una mesa disponible en el ambiente número 2, entonces puede ir directamente a esa mesa o si gusta lo llevamos nosotros, ¿no? O de repente si puede ser un domingo al mediodía, ¿no? Entonces los ambientes están llenos, entonces desde la entrada del local ya se le va avisando, señor, sabe que en este momento tenemos las mesas copadas, vemos que se van a desocupar dentro de 10 minutos, si gusta esperar, por favor, tome asiento en esta sala de espera, ¿no? Entonces, de esa forma, la experiencia de elegir la mesa ya no va a ser tan dramática para este cliente, ¿no? Bueno, dice, bueno, sí, voy a tener que esperar, pero si voy a esperar, va a ser, me están avisando realmente que tengo que esperar, no voy a ir buscando una mesa, no me voy a pasear de ambiente en ambiente buscando una mesa, ¿no? O de repente estar a gana, ¿no? Como a veces pasan en unos restaurantes, ¿no? Estoy ahí o haciendo la guardia a que la señora termine de comer para pasarme a esa mesa, ¿no? Y decir, ocupar, ¿no? Estoy ya, bueno, si ya me dicen, entonces con este sistema que propone Héctor, que ha visto, entonces, desde la entrada local ya me dicen, señor, están ocupadas las mesas, le estamos separando una, ¿no? Para 5 personas que son ustedes, tome asiento en esta sala de espera y nosotros le vamos a avisar cuando la mesa esté disponible, que no debe ser más de 10 minutos, porque ya están en el postre. Si gusta, tómese una gaseosita o un pisquisito mientras está esperando, ¿no? Entonces, de esa forma, la experiencia del usuario en elegir mesa, que estaba totalmente negativa, va a subir y va a contrarrestar y ser una experiencia totalmente positiva, ¿de acuerdo? Esa es la idea. Esa es la idea. Muy bien. Gracias, Héctor. Gracias, Daisy. Voy a leer algunos mensajitos, a ver qué dicen. Brian dice, bueno, eso no. Gilmar dice, proponer reservas anticipadas o designar un día para que puedan venir. También, ¿no? Algunos restaurantes también pueden hacer eso, ¿no? Llamar, o tú llamas antes y de repente dices reserva y asegurar la mesa también puede ser, ¿no? Puede ser una opción. Gracias, Gilmar. También Henry dice, puede ser ampliar el local o cambiar el personal. Claro, ampliar el local, como dijo Daisy, también puede ser por motivo de que la capacidad del restaurante esté full, ¿no? O también al personal, ¿no? Porque puede ser también un motivo que las personas no estén lo suficientemente capacitadas. Entonces, pero aquí, Henry, sí quisiera poder tomar tu comentario y poder modificarlo un poco. En vez de cambiar el personal, yo le pondría capacitar al personal. Por lo menos es mi recomendación antes de un cambio de personal, porque eso significa de repente cargar la responsabilidad de la atención a las personas, ¿no? A los mozos o cocineros o anfitriones. Pero la primera responsabilidad es del dueño de la empresa, es del gerente de la empresa. Y la primera responsabilidad sería capacitar a las personas para que sepan atender o cómo lidiar con estas situaciones que se les presentan en el día a día en el negocio. Si tú los capacitas y vuelven a cometer esos mismos errores adrede, entonces yo así optaría por un cambio de personal. ¿De acuerdo, Henry? Si me permites poder tomar tu comentario. David dice, reservas, ¿no? Si el local es grande, ampliar la distancia entre mesas para evitar la incomodidad también, ¿no? Cintia, para los problemas de pago, implementar nuevas formas de pago, ya sea por tarjeta o por efectivo, además de brindar cupones de descuento. Muy bien, Cintia, claro, hemos visto que uno de los problemas era que solo pagaban en efectivo, ¿no? Entonces, poder ampliar otros canales de pago, porque hay que conocer a nuestro cliente. Nuestro cliente ya no es de hace 10 o 15 años atrás, donde solo manejaba efectivo.
ahora maneja otras formas de pago, ¿no? Y ustedes conocen estas formas de pagos, que ahora se dan por el tema virtual, ¿no? Con tu tarjeta de crédito, débito, y ni siquiera tienes que darle la tarjeta al cliente, porque actualmente puedes tener esas tarjetas donde a un contacto por radiofrecuencia ya se puede descargar la información de pago. Entonces hay que pensar en el cliente que ya está utilizando nuevas formas para pagar, ¿no? Entonces hay que estar al día con esas tecnologías porque no sabemos qué cliente puede ingresar y lo podemos hacer sentir en un problema, ¿no? Aparte de brindar cupones de descuento, dice Cintia, ojalá pongas un restaurante y me invites. A ver, después, ¿qué más dicen? Cintia también dice, para elegir la mesa podríamos usar una aplicación que gestione el uso de mesas que permita reservaciones y ver la disponibilidad en tiempo real. Correcto, ¿no? Está alineado con lo que dice Héctor, ¿no? De poder tener en tiempo real la disponibilidad de las mesas, ¿de acuerdo? ¿Para qué? Para poder informar, o de repente, ¿no? Ustedes tienen su restaurante, su pollería, ¿no? Y entonces esa aplicación, como dice Cintia, te dice las mesas disponibles, ¿no? Algo así como como las aplicaciones de tráfico, ¿no? ¿Cómo se llama esa aplicación de tráfico? Donde habla una española, ¿cómo se llama? Ay, se me olvidé ya. Waze, ¿no? Como Waze, como esa aplicación Waze que es para el tráfico y te dice en tiempo real cómo está el tráfico para que tú decidas ir por determinada ruta o no, ¿no? Entonces también, de igual forma, nosotros podemos tener esa aplicación, ¿no? Donde nos diga en tiempo real cuántas mesas disponibles hay o no hay. Entonces ya la familia puede disponer, a ver, vamos a revisar cómo está el restaurante de Cintia, ¿no? Cintia's Restaurant dice que tiene 10 mesas disponibles. Podemos ir, ¿no? Porque hay mesa disponible. De repente dice que está full, haga su reserva para tal hora. Entonces vamos a esperar de repente o hacemos una reserva, ¿no? Entonces, esa también es una buena opción, porque también estamos alineados a la tecnología, a las nuevas preferencias del cliente, entonces ya sabemos cómo poder lidiar con este problema que tiene el cliente. Entonces, de esa forma también le mejoramos la experiencia del usuario, ¿no? ¿Por qué? Porque ya no llega y se choca con una pared que es que no hay mesas, sino de antemano ya sabe si hay o no hay y ya él decide venir en el momento que vea por conveniente, ¿no? Con el tiempo. Muy bien, muy buenas eh, propuestas. A ver, Henry dice que está de acuerdo, ingeniero. Ya, gracias, Henry. Sí, era un comentario también para que lo podamos tomar en cuenta. David dice, pago NFC. Ahí sí, yo estoy de acuerdo. ¿Qué es, David, pago NFC? Son siglas de... Si David pusieras, por favor, ayudarme con pago NFC. No lo logro entender. Pago NFC es el hardware que se utilizaba en los celulares de gama alta para pagar, ¿no? Cuando la tarjeta estaba enlazada al celular. O tal vez cuando se puede pagar mediante los códigos QR que normalmente están enlazados en Alipay o en WeChat, ¿no? Que es en China también, que lo utilizan más los chinos. De acuerdo. Entiendo, es una tecnología para pagar, ¿no? Como dices, utiliza código QR o también una aplicación dentro de tu celular, ¿no? Claro, es una opción de pago, ¿no? Pero aquí, si me permites, David, habría que ver cuántos clientes conocen este sistema de pago y lo utilizan. ¿De acuerdo? Entonces, puede ser que tú pongas en tu letrero pago NFC, ¿no? NFC, de repente, ¿no? Si es que tu restaurante es más, de repente, más turístico, ¿no? Y esta tecnología es más, como se dice, más afín a personas de otros países que ya tienen mayor costumbre, ¿no? De repente, el consumidor peruano, no sé si está tan acostumbrado a este medio de pago, ¿no? Habría que ver de repente el segmento que atiendes para implementar esta tecnología que se dan, ¿no? ¿Puedo decir algo, ingeniero? Por supuesto, David, está abierto el micrófono. Es que Pero la tecnología NFC antes estaba enlazada solo en los celulares de gama alta. Y ya, ahora que se ha puesto el boom del Xiaomi y todo eso, en los celulares de gama media se ha implementado también. O sea, en los celulares que ahora están con el costo de $200,
se ha implementado este hardware del NFC que permite, ¿no?, enlazar las tarjetas, ya sea de Visa, Mastercard o lo que sea, al celular, y mediante esto se puede pagar, ¿no? Que es más fácil en los celulares ya de gama media de la actualidad. Ya. Y David, una pregunta. ¿Cuál es tu percepción del uso a nivel local? O sea, ¿a las personas usan este medio de pago o todavía es incipiente o hay un uso ya normalizado? ¿Qué te parece a ti? He visto que sí pagan con tarjeta, ¿no? Con tarjeta física, pero hay problemas en pagar con la tarjeta física. Por ejemplo, cuando uno paga con la tarjeta física, o sea, puede existir riesgo. Por ejemplo, si uno paga con la tarjeta física, o sea, uno puede grabar los 16 dígitos más el CCV, más el DNI del cliente, por así decirlo, y, ¿cómo decirlo? Hacer cash out de otra página, comprar con eso, es como un riesgo, ¿no? Mediante el cual se hace el riesgo, pues. Y el Claro, NFC pues, es más seguro que eso, pues. No se ven los 16 dígitos, pero sí se puede comprar. claro. Pero a nivel de uso, ¿tú ves que las personas están usando esta tecnología recurrentemente? O sea, me refiero al NFC, ¿no? ¿Se está usando mucho más o de repente es una tecnología todavía incipiente que las personas recién, unas cuantas personas la están usando? ¿Cuál es tu percepción? Es incipiente, ¿no? Recién van a usar todavía, pero sí, 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 de acá de unos años yo creo que sí se va a dar el boom de eso. Ya. Y también quisiera preguntarte, David, ¿tú has visto de repente que personas de otros países o en otros países el uso es más común de esta tecnología que la tarjeta física? Sí, en Chile, en Estados Unidos, mayormente en Norteamérica y en Europa, ¿no? Y en Asia ya cambia, que es con el código QR, que lo implementa Alipay y WeChat, creo que es. De acuerdo, de acuerdo. Entonces, de acuerdo, David, con tu comentario, esto, por ejemplo, es una tecnología que a nivel local todavía no se ha implementado a gran escala, de repente es incipiente. Esto implica que por el lado del cliente y por el lado del proveedor debe implementarse, ¿no? Por el lado del cliente que tenga ese código y por el lado del proveedor o del restaurante que pueda recibir esa información, ¿no? Porque por un lado puede ser que el proveedor pueda recibir y el cliente no tenga el código, o viceversa, que el código tenga ese medio de pago, pero el restaurante no está adaptado todavía para recibir ese pago, ¿no? Pero como nos comenta David, esa tecnología ya se está dando en otras latitudes y de seguro que va a llegar, si no es este año, el próximo año o un poco más, menos, para implementarse. Entonces también es estar preparado para estas nuevas tecnologías y viene un cliente, vienen dos y así se va incrementando los clientes que utilizan esta nueva tecnología, ¿no? Entonces, a tomar en cuenta también. Muchas gracias, David, por actualizarnos en esta tecnología, por actualizarnos. A ver, después tenemos, a ver, Judy dice, a la entrada de la puerta puede haber una persona que guía a los clientes hacia las mesas vacías y también mostrarle las diferentes comodidades. Por ejemplo, algunos clientes prefieren cerca la televisión y otros no. Muy bien, Judy. Esto voy a tomar tu comentario para acotar un poco más en lo que es la atención al cliente. ¿De acuerdo? La atención al cliente en empresas de servicio es muy importante, ¿no? ¿En qué consiste la atención al cliente? En cómo nosotros nos comunicamos con el usuario, con el cliente, ¿de acuerdo? Eh, puede ser, sea mediante el lenguaje verbal o no verbal, ¿no? Cómo nosotros nos sentimos. Si esta persona viene desde el saludo, ¿no? Dice, buenas tardes, buenos días, por favor, permítanme acompañarlos a su mesa, nosotros encantados seguimos a donde nos lleve, ¿no? Pero si de repente no viene nadie o de repente viene un mozo y nos dice, sí señor, por allá al fondo hay una mesa, ni siquiera le hacemos caso. Entonces la atención al cliente, como el ejemplo que pone Judy, es muy importante. ¿Recuerdes? Eso, así tengas de repente limitaciones en activos, en planta, en espacio, en disponibilidad, la atención al cliente puede hacer que esa experiencia del usuario sea diferente. Entonces eso para que lo tomen en cuenta. Ana María dice, publicitar en nuestro local, que también se puede pagar en tarjetas Visa, Mastercard, etc. Hoy en día muchas personas usan este tipo de pago. De acuerdo, Ana María, volviendo al tema, ¿no? Es actualizarnos con los gustos, las preferencias del cliente.
acuerdo? Entonces, ya quedaron o están quedando atrás las picanterías en las cuales solo pagabas en efectivo y le pagabas al mozo, ¿de acuerdo? Eso fue un segmento de mercado que ha evolucionado. Ahora las personas utilizan otros medios de pago. Entonces, por lo tanto, nosotros tenemos que estar al día con los medios de pago, ¿no? Entonces, siempre estar presente, porque también, acuérdense que nuestra ciudad es turística, entonces vienen clientes de otras latitudes, entonces necesitan esos medios de pago actuales, ¿no? Ana María también dice, el mozo debe tener las cualidades que nosotros como empresa queremos dar a conocer a nuestro cliente para que disfrute el tiempo que permanece en nuestro local. Y eso, Ana María, también le podemos llamar la cultura organizacional, ¿no? ¿Cuál es nuestra cultura como organización? Ser amables con el cliente o dejarlo de lado, ser empáticos, ser positivos de repente, o ser buena onda con el cliente, o ser muy formal con el cliente. Tenemos diferentes puntos de vista para tratar al cliente, y el mozo tiene que adecuarse a nuestra cultura como organización, ¿no? Nuestra cultura organizacional. Entonces, de repente los mozos son bien formales, decidimos que puedan presentarse de una manera agradable, formal, sin faltar el respeto, ¿no? O de repente empezamos a contratar personas que sean un poco más sueltas y le hablen con mayor naturalidad al cliente, porque esa es nuestra forma de ser y hemos decidido que esa sea nuestra cultura organizacional, ¿de acuerdo? Entonces, tomando el comentario de Ana María, el mozo debe tener las cualidades que nosotros como empresa queremos que nuestro cliente reciba, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros decidimos cómo va a ser la atención. Claro que siempre debe ser positiva, pero vamos cambiando el rumbo, ¿de acuerdo? A ver, Héctor dice, en Perú tenemos Yape, BCP, Luquita BBVA, Interbank es, ¿cómo se llama? Ay, Plin, creo que es. Bueno, por ahí va, ¿no? Entonces sí, pues son otras formas de pago que no necesariamente implican una tarjeta, sino es una transferencia bancaria, que también puede ser, ¿no? Incluso de repente tú puedes hacer un prepago en tu restaurante, ¿no? Tú con la misma aplicación que Cintia de repente, ¿no? Y Héctor también la mencionaron, hacer una aplicación para que tú hagas ya tu pedido previo. Entonces, digamos, ¿no? Tú vas a pedir tu cuichactao, tu costilla al frito y tu jarra de chicha. Ya mandas tu aplicación, llegas al restaurante, ya has reservado tu mesa y como ya saben que tú ya has pedido, ni siquiera el mozo va a servirte, sino simplemente tú te mandan a tu mesa que ya está reservada y el siguiente paso es que ya te viene la comida ya lista porque tú lo preparaste, no salvo que tú hayas dicho algún cambio, pero ya llega, ¿no? Entonces, como ya saben lo que tú has pedido, has podido pagar incluso antes de llegar al restaurante, terminas tu comida, haces un poco de sobremesa y luego te retiras porque ya está todo pagado, ¿no? Entonces, el prepago en el restaurante también podría funcionar a través de una transferencia conociendo lo que dice Héctor, ¿no? Yape u otras cositas. A ver, Luigi cuando dice, claro, en el Perú es más común y cómodo el Yape. Exacto, ¿no? ¿Por qué? Porque el banco de crédito es el banco por defecto de la mayoría de peruanos, ¿no? Cuando van a trabajar, ¿dónde te abrimos una cuenta? En el BCP, ya. Por defecto ya todo el mundo tiene una cuenta. Así no la utilice, todo el mundo tiene una cuenta en el banco, ¿no? Para negociar, para financiar ciertos partidos políticos, ¿no? Bueno, a ver, él sí dice, de acuerdo al orden de llegada, se les da un ticket y se puede ofrecer asiento en una sala de espera. Una pantalla en ese lugar mostrará el código del ticket de las personas que ya pueden pasar y un mozo se acercará amablemente para conducirlo a su mesa. Se puede crear un tipo de programa que permita ver mesas que quedan libres, proyectar en esa pantalla y de acuerdo al orden de llegada, distribuir al comensal. Muy bien, yo lo relaciono de repente con una sala de espera de un banco, ¿no? Donde también tienes tu ticket de atención y estás esperando. En vez de que te pasen de repente imágenes, ¿no? De esas chistes que pasan, ¿no? De repente te pueden pasar imágenes de platos de comida para que vayas haciendo como sin saliva, ¿no? Y te pueden invitar de repente en la sala de espera un traguito o un refresquito, lo que se te antoje, para que vayas haciendo la espera más amable, como dices también, ¿no? Y con el mozo también. Entonces, como ustedes se dan cuenta, la actitud que tenga la empresa con respecto a ese obstáculo es muy importante, ¿no? Tunki para Interbank, dice Jackie. Entonces, de acuerdo. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta cuando queremos mejorar la experiencia del usuario, ¿no? Y como ustedes ven, es muy fácil poder de mejorar la experiencia
si no se tienen ¿cómo se dicen? Las herramientas o los activos o los recursos necesarios, con la actitud que le pongan los empleados del negocio, el dueño, la cultura organizacional que ustedes implanten, pueden hacer mucho para que la experiencia de usuario negativa que fue de repente en elegir la mesa y en pagar pueda ser una experiencia positiva, hacer rebotar estos puntos, ¿no? Entonces, cuando un cliente tiene experiencias positivas, ¿qué es lo que va a hacer? Va a regresar, va a referir a otros amigos, a otros compañeros para que vayan a su restaurante, ¿no? Entonces, todo esto que redunde en una empresa más competitiva, ¿de acuerdo? Entonces, este ejercicio ya les ayuda para que ustedes puedan definir cuáles son los puntos de contacto del cliente. Y también, bueno, que con este concepto de mapa de trayectoria, hay unos conceptos que si ustedes googlean, también están saliendo muy a la moda, que son los pain points, la traducción es puntos de dolor, son puntos donde el cliente, tenemos dificultad con el cliente. En este caso podría ser elegir la mesa y pagar. Esos son los pain points de nuestro restaurante. ¿De acuerdo? Entonces, para que ustedes también puedan entender qué es lo que ven en el medio. ¿De acuerdo? Muchas empresas trabajan con estos mapas de trayectoria, muchas empresas de servicios especialmente, ¿no? Porque acuérdense que en las empresas de servicio, quien es el elemento principal de nuestros procesos de negocio son los clientes, son las personas, ¿no? Entonces, este mapa de trayectoria se ajusta más a una empresa de servicios donde la persona es la que va a recibir el servicio, ¿de acuerdo? Imagínense ustedes hacer un mapa de trayectoria a salud, ¿no? ¿Cómo estaría? De repente, más sobre más sobre la zona verde o más sobre la zona roja. ¿Qué es lo que creen ustedes? ¿Cómo ha sido su experiencia de repente cuando han ido de salud o a algún hospital del MINS, alguna posta? Ana María dice más por la zona roja. Sí, yo también, yo definitivamente, no de repente no en todos los puntos de contacto, pero sí en la gran mayoría, por lo menos yo sí le daría más a la zona roja que a la zona verde, siendo más sinceros con ustedes, ¿no? Porque, bueno, y si se dan cuenta, no es tanto de repente por el proceso que tiene que uno sacar, que tiene que ir por aquí, por allá, sino muchas veces es por cómo te reciben las personas, ¿de acuerdo? Entonces, la actitud de las personas hace bastante en la experiencia que uno vaya a recibir, ¿no? La experiencia del usuario, ¿de acuerdo? Esto es muy importante. Entonces, espero que este ejercicio haya ayudado un poquito para entender que la experiencia del usuario es muy importante y eso va a hacer que revolucione el negocio que ustedes tengan, especialmente si es de servicio, ¿no? Y no es que dejemos las empresas de producción a un costado, también, ¿no? ¿Por qué las empresas de producción? ¿En qué parte se relacionan con el cliente? Al final del proceso, ¿de acuerdo? Cuando ya se ha elaborado el yogur o la cerveza que ustedes tenían, ahí es cuando el cliente externo empieza a tener contacto. ¿Dónde? En la bodega, en el supermercado. Ese es el primer punto de contacto. Luego el siguiente punto de contacto de repente es en su casa. De repente abre el yogur y revienta porque se fermentó demasiado. O la cerveza abre y todo se rebalsa, tiene mucho espuma. Entonces, esos son otros puntos de contacto de nuestro cliente cuando son ya productos elaborados, productos manufacturados, que también hay que evaluarlos, ¿no? ¿De qué sirve que te tomas el proceso productivo cuando el cliente lo va a experimentar con tu producto? Resulta un fracaso, no resulta como tú esperabas, ¿no? De repente tú esperabas que lo tome con sus amigos y de repente lo está tomando solo mirando la televisión, ¿no? Entonces, esa experiencia que nosotros pensábamos que le íbamos a dar, no se da porque él lo asume de otra forma, ¿no? Entonces, siempre hay que estar pensando en cómo es la experiencia de nuestro usuario con nuestro producto o el servicio que le damos, ¿de acuerdo? Así es como debemos verlo. Muy bien, vamos a hacer otro ejercicio. A ver, acá tengo otro ejercicio. Sí tengo otro ejercicio. A ver, mi puntero láser, acá está. Ya vamos a seguir avanzando. Este es otro ejercicio que se llama definir el problema jugando, ¿de acuerdo? ¿En qué consiste? En que nosotros tenemos que definir, como dice el enunciado, un problema, ¿no? Para poderle darle solución. ¿Y cómo funciona? Aquí nosotros vamos a tomar esta frase que dice aquí, entre paréntesis, usuario, cierro paréntesis, necesita
abro paréntesis, necesidad, cierro paréntesis, porque, abro paréntesis, insight, cierro paréntesis. ¿Qué significa? El usuario significa el cliente, ¿no? Quien consume nuestro producto, nuestro servicio, en quien estamos pensando resolverle su problema, ¿de acuerdo? El usuario es quien estamos pensando resolverle su problema. En el caso de la imagen, vemos que es una persona mayor de edad que de repente tiene problemas de lumbalgia, ¿no? Eso. Entonces, luego de definir el usuario típico que estamos, a quien queremos resolver el problema, vamos a colocar la palabra necesita, y luego de necesita vamos a poner la necesidad, pero en un verbo, en forma de verbo, ¿de acuerdo? Eso es lo que nosotros... Acuérdense de la primera clase cuando habían unos niños que estaban yendo al colegio, estaban caminando, y habíamos dado ideas, ¿no? De qué es lo que necesitan, pero habíamos dado soluciones en sustantivo, ¿no? Necesitan un camino, necesitan un bus, pero ¿cuál es la real necesidad? Necesitan estudiar, ¿no? Eso es lo que habíamos visto, ¿de acuerdo? Entonces, siempre cuando ustedes van a definir una necesidad de un cliente, tienen que hacerlo en forma de verbo para que represente una acción, ¿de acuerdo? Entonces vamos a llamar a esta persona el señor Pérez, ¿de acuerdo? Entonces el señor Pérez necesita, por ejemplo, ejercitar, vamos a ponerle ahí, ¿no? El señor Pérez necesita ejercitar. Ahora vamos a poner el por qué. Porque, y aquí viene, esta parte de insight muchas veces se relaciona con que ustedes estén iluminados y ahí pongan todo lo que ustedes quieran, todo lo que ustedes se imaginen, ¿de acuerdo? Por ejemplo, el señor Pérez necesita ejercitar porque le gustaría, imagínense, le gustaría viajar a México a visitar las pirámides de los mayas. Así de imaginativo tiene que ser definir este problema jugando, ¿de acuerdo? Aquí es la parte del juego, ¿no? El señor Pérez necesita ejercitar porque le gustaría viajar al México para visitar las pirámides mayas. Entonces, pero no puede, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene un problema de lumbalgia que no le permite caminar, ¿no? Entonces, de esta forma, nosotros vamos a definir este problema y poderle darle una solución más creativa. Entonces, ¿qué podemos hacer para que este señor Pérez pueda ejercitar y de esta forma pueda cumplir su sueño que de repente lo estuvo dejando mucho tiempo, ¿no? Entonces, aquí, estimados, lo que pido que por favor hagan es completar esta oración, la pueden escribir en el chat o de repente la pueden hablar en el micrófono, pero lo que necesito de ustedes es que pongan el señor Pérez necesita, ustedes eligen el verbo y luego el por qué. Porque tal, ¿de acuerdo? Entonces vamos a tomar al señor Pérez como ejemplo y me gustaría que ustedes empiecen a escribir o a hablar qué es lo que él necesita en una acción y por qué creen ustedes que necesita esto, ¿de acuerdo? Así que por favor puedan escribir en este momento todo lo que ustedes piensan. Cualquier cosa, ya saben que es un juego. El insight es la parte que ustedes se imaginan, todo lo que puedan imaginarse, del por qué, de la acción que ustedes han escogido, por qué. ¿De acuerdo? Pero que esté relacionado con la imagen que estamos viendo. A ver, vamos a ir esperando a que pongan un poquito más de comentarios. Gracias, Héctor, por compartir. A ver. Por ejemplo, Héctor dice, el señor Pérez necesita ayuda de su esposa porque tiene que ir a algún lugar. A ver, Héctor, te pediría de repente que después de necesita, coloques como verbo, un verbo. En vez de ayuda de su esposa, puedes transformarlo a una acción. Algo que necesita el señor Pérez. Ahorita, en el siguiente ejercicio vamos a ver por qué hemos definido este problema de esta manera, pero sí necesito, Héctor, que lo coloques. El señor Pérez necesita una acción colocas porque tiene que ir a algún lugar, ¿no? Pero no lo pongas como algún lugar. Imagínate a donde quiera ir, ¿no? Quiere ir a Chapi, quiere ir a Londres, quiere ir a China. Bueno, no sé si querrá ir a China, ¿no? Por esta situación, pero bueno, querrá ir. Imagínense, tiene que ir a China. O quiere ir al Tíbet, o quiere ir a otro planeta, lo que sea, lo que ustedes gusten,
¿de acuerdo? De eso se trata este ejercicio, de jugar, de imaginarse todo lo que ustedes puedan pensar, ¿no? De lo que quiere esta persona y por qué lo quiere, ¿de acuerdo? A ver, chicos, hagamos volar la imaginación. A ver, dice, Ana María dice, el señor Pérez necesita operarse para poder ir a M. Es decir, ese lugar no lo conozco, Ana María. ¿Cuál es el lugar M? Espero que sea una palabra decente. A ver, Daisy dice, el señor Pérez necesita levantarse porque quiere caminar. Claro, Daisy, esta es una oración, ¿no? Que la podemos ver directamente en la imagen. Pero sí me gustaría que tú lo coloques algo más, o sea, pero ¿por qué quiere caminar? Yo te preguntaría, Daisy, ¿por qué quiere caminar? ¿Qué es lo que necesita caminar? Ya, Ana María dice, a ver, Daisy, mientras te doy un tiempo para que tú puedas decir por qué quiere caminar, por qué necesita levantarse el señor Pérez, por qué quiere caminar, a dónde quiere ir, a dónde quieres que vaya, qué es lo que te ha dicho el señor Pérez. A ver, Ana María, para complementar, dice, el señor Pérez necesita operarse para poder ir a Machu Picchu. Correcto, ¿no? Ese es el sueño del señor Pérez, que necesita ir a Machu Picchu. Entonces nosotros tomamos esta frase, ¿no? El señor Pérez necesita operarse para poder ir a Machu Picchu, para cumplir su sueño, ¿no? A ver, Gilmar dice, el señor Pérez necesita ir al doctor para su chequeo médico. ¿De acuerdo? Vamos a tomar esto. Me gustaría que puedan volar un poquito su imaginación. De repente, no necesita de repente caminar para poder ir a su chequeo médico, porque bien podría de repente alguien llevarlo, ¿no? De repente su nieto, su hijo podría llevarlo en una silla de ruedas y el señor Pérez simplemente se puede dejar llevar, ¿no? A ver, por ejemplo, Tommy dice, el señor Pérez necesita aliviar su dolor porque quiere ir a visitar a sus nietos. Correcto, ¿no? Entonces aquí ya vamos por un tema más emotivo. No solo quiere ir a visitar a sus nietos, sino quiere cargar a sus nietos, quiere abrazarlos, quiere llevarlos al parque, quiere llevarlos al nido, al jardín. Entonces, esto es lo que quiere el señor Pérez. No solo quiere, solo visitarlos y verlos. Hola, Pacho, ¿cómo estás? No, quiere ir a llevarlos a un lugar más allá. A ver, Brian dice, el señor Pérez necesita levantarse para poder bailar con su esposa. Muy bien, Brian. Por ahí va este juego, ¿no? O sea, necesita levantarse para poder bailar con su esposa, porque ya han cumplido 50 años de casado y la próxima semana es las bodas de oro. Entonces tiene que levantarse para poder bailar y practicar ese baile, qué sé yo, ¿cómo se llama? El baile de la cárcel de Elvis Presley. Googleen ahorita, porque él quiere bailar así, se lo prometió a su esposa hace 50 años y lo quiere hacer ahora. David dice, el señor Pérez necesita sentarse porque quiere aliviar el dolor de espalda. De acuerdo, pero aquí hay que darle un poquito más, ¿no? Entonces el señor Pérez necesita aliviar su dolor de espalda porque... Voy a tomar, David, lo que tú pusiste del por qué, pero lo voy a llevar después de necesita, ¿no? O sea, necesita aliviar su dolor de espalda, pero ¿por qué necesita aliviar su dolor de espalda? ¿Qué quiere hacer? ¿Por qué quiere caminar correcto? ¿No? Eso es lo que estoy buscando ahora con este ejercicio. A ver, Daisy dice, el señor Pérez necesita levantarse porque quiere ir caminando al campo. Correcto, ¿no? Entonces el señor Pérez ya se cansó de que el dolor de espalda lo esté metiendo en su cama, en su casa todo el día y no tenga que hacer nada, ¿no? Entonces él necesita levantarse, ir a caminar el campo, ir a pasear por donde él paseaba hace 50 años, revisar los viejos bosques de Tingo, de Chilina, ¿no? Donde él caminaba antes cuando era joven, quiere ir a recordar viejos tiempos, ¿no? Por eso quiere levantarse para ir a caminar al campo, ¿no? O de repente es una persona que tiene sus chacritas, ¿no? Y quiere ir para ver cómo están sus chakras y esta situación no le permite, ¿de acuerdo? Entonces necesita ir a visitar al campo, ¿no? Porque le duele. A ver, ¿qué más dice Gilmar? El señor Pérez necesita estar bien para ir al casino porque es ludópata. Correcto, ¿no? O sea, su hobby, como la mayoría de los abuelitos sin faltar el respeto, es ir al casino, ¿de acuerdo? Entonces eso muy bien lo saben. Entonces necesita estar bien porque tiene una reunión los viernes con sus amigos, pero no vamos a llamarlo tan ludópata, de repente es su hobby, no vamos a exagerar un poquito, ¿no? Entonces, tiene reuniones frecuentes con sus amigos, pero desde que le empezó a doler la espalda, ya no está yendo.
¿no? Entonces está perdiendo esas reuniones con sus amigos, donde conversan, charlan sobre hace 20 años lo que pasaba en Arequipa, ¿no? Mientras disfrutan de repente de jalar la palanca y de comerse unos bocaditos que por ahí le ofrecen, ¿no? Pero necesita estar bien para ir a divertirse, ¿de acuerdo? Henry dice, el señor Pérez necesita levantarse para realizar un viaje con su familia, para eso necesita un breve tratamiento. Vamos a dejarlo de que necesita un breve tratamiento a un costado, porque aquí como que ya estamos adelantando un poquito la solución al problema. Y la idea es no adelantar, simplemente es definir el problema. En esta etapa de este juego solo es definimos un problema, dejamos de lado las posibles soluciones, ¿de acuerdo? No le pongamos todavía una solución. Correcto es que necesita levantarse para viajar con su familia, ¿no? Ese viaje soñado, el que hizo ir a Disney desde que era pequeño y recién a los 80 años va a poder cumplir ese sueño. Pero justo cuando tiene el dinero, tiene las ganas, le viene este problema de espalda. Entonces, pero él necesita realizar un viaje con su familia, le prometió a su esposa, le prometió a sus nietos, entonces por eso necesita levantarse. A ver, Judy dice, el señor Pérez necesita comprar boletos porque tiene que viajar para realizarse una operación. De acuerdo. Entonces él tiene que pararse, pero, a ver, también podría comprar boletos vía internet, estar sentado, entonces creo que ahí podríamos cambiar un poquito el problema, ¿no? De que necesite comprar boletos, pero porque tiene que viajar. Entonces, pongámosle un poquito más de imaginación, ¿por qué es lo que él quiere comprar boletos de repente, ¿no? A ver, Henry, muy bien. Yusef dice, el señor Pérez necesita practicar salsa porque ya se acerca a su cumpleaños. Correcto, entonces ya acá estamos viendo ya la necesidad, Yusef, ¿no? Él necesita practicar pasos de baile de salsa, ¿no? De cha-cha-cha, de rumba, de lo que ustedes se imaginen, porque se acerca a su cumpleaños y es el cumpleaños del barrio, es el cumpleaños de la familia, porque ahí van los hijos, los nietos, los sobrinos, los hermanos, entonces ya ustedes más o menos saben cómo son las fiestas de las personas mayores, ¿no? O sea, ya se viene todo el familión. Entonces él quiere sorprender a toda su familia con unos pasitos de baile. Entonces, correcto, Yusef, esa es la idea de este juego, ¿no? Vemos que el señor tiene un problema, está clarísimo que tiene un dolor de espalda, eso se ve en la imagen, eso es lo que nos ha dicho, es lo que vemos, es lo que él siente, es lo que él dice, ¿no? Pero vamos a ahondar un poquito más en ese insight, ¿de acuerdo? En cuál es por qué él quiere tomar acción, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El señor Pérez necesita, como dice Yuset, bailar porque va a ser su cumpleaños, ¿no? O el señor Pérez necesita caminar o estar parado porque va a volar en avión, ¿no? O el señor Pérez necesita correr porque se acerca la maratón de Lima, qué sé yo, 40K, ¿no? Y él siempre va todos los años, pero resulta que en esta oportunidad, bueno, se lesionó la espalda y está teniendo problemas, ¿de acuerdo? Entonces, en eso consiste este ejercicio, ¿no? En que podamos definir un problema, en que podamos definir un usuario, podamos definir una necesidad, ¿de acuerdo? Pero el por qué esa necesidad, deberíamos nosotros volar la imaginación, porque finalmente nosotros podemos suponer una cosa, ¿no? Sobre el señor Pérez, pero lo que el señor Pérez realmente quiere puede ser otra totalmente distinta y nosotros estamos suponiendo sobre una base, ¿de acuerdo? Estamos suponiendo sobre nuestra caja de conocimientos, experiencia, ¿no? Por ese motivo nosotros debemos pensar fuera de esa caja, ¿no? Pensar cosas que de repente nosotros no creemos que el señor Pérez puede hacer, pero sí puede hacer, ¿no? Por ejemplo, asombrar a toda su familia bailándose la rumba, ¿no? En su próximo cumpleaños, ¿no? A los 80 años, ¿no? Entonces, en eso consiste un poquito salir de nuestra caja de conocimientos, experiencia, para poder colocar en este insight todo lo que nosotros podamos pensar de por qué quiere. Porque acuérdense ustedes que no solo es el señor Pérez que tiene estas molestias, hay muchas personas mayores que tienen problemas de lumbalgia. Bueno, en la tercera edad, aunque también se ve en otras edades, ¿no? Pero vamos a centrarnos en personas de tercera edad que tienen este problema de lumbalgia. Entonces, pero por algo ellos quieren caminar, no quieren estar postrados, ¿no? Quieren hacer algo con su vida para poder darle ritmo a su vida, ¿de acuerdo? Entonces,
Por eso es que necesitan caminar, necesitan pararse, ¿por qué? Porque tienen una emoción dentro, una necesidad que cumplir, un deseo que cumplir, ¿no? Por ejemplo, dijeron Machu Picchu, quiere bailar, quiere visitar, quiere estar en familia, quiere cargar a sus nietos. Entonces, hay muchas cosas que las personas quieren hacer, pero esto no les permite, ¿no? Entonces, este ejercicio lo que nos hace es definir el problema. ¿De acuerdo? Entonces, definimos qué es lo que necesita y por qué motivo. Todavía no vamos a colocar una posible solución, ¿no? Como algunas personas los han colocado. No, todavía eso vamos a dejarlo de lado. Este ejercicio solo precisa que ustedes definan el problema, la necesidad del señor Pérez y dejamos de lado cualquier posible solución porque de alguna forma si nosotros colocamos ya una solución estaríamos sesgando la posible respuesta a esa solución y la idea ahorita solo es definir el problema, dejar de lado cualquier sesgo en la solución, ¿de acuerdo? Entonces, dejemos de lado una posible solución, sino centrémonos en la necesidad de la persona, ¿no? Y correcto, muy buenos ejemplos han mostrado de lo que el señor Pérez necesita, ¿de acuerdo? Esa es la idea, muy buen ejercicio, chicos. Entonces, siempre cuando ustedes vayan a desarrollar una solución para un usuario, primero tienen que definir el problema, ¿de acuerdo? Siempre, para todo ejercicio, primero definan el problema. Este ejercicio les va a ayudar a definir el problema que tiene el usuario y el cual ustedes en una siguiente etapa van a empezar a hacer una lluvia de ideas, a generar ideas. Acuérdense del proceso de innovación o de design thinking. Primero conocemos al cliente y luego empezamos a generar todas las ideas de solución que se puedan venir a la mente. Todas, todas, todas. Las que ustedes pensaron, las que ustedes no pensaron, las que creen que podrían ser, las que ustedes piensan que nunca se van a dar, también van acá adentro. Por eso es que en esta etapa de definir el problema no pensamos en ninguna solución todavía. Si gustan, la anotan, pero todavía no la saquen a la luz, la guardan. Cuando pasamos a la etapa de generación de ideas, aquí ustedes ya la sacan. Tengo esta idea, la pongo en debate y va a entrar al grupo de ideas. Luego ya se va a discutir cuáles pueden ser las ideas más factibles o no, para que después esta idea la podamos prototipar. ¿Qué significa? Sacar una maqueta, un modelo, hacerla tangible para que se pueda probar y luego vemos si funciona o no funciona, ¿de acuerdo? Pero estamos en esta etapa de definir el problema, ¿no? Jugando, ¿no? Entonces, imaginando todo lo que ustedes quieran. Aquí la imaginación es libre. Ustedes imagínense todo lo que ustedes quieran. Aquí es libre de que el señor Pérez quiera hacer lo que quiera hacer. De repente, ¿de acuerdo? Es libertad total para hacer lo que necesite hacer. Denle libertad al señor Pérez. No lo restrinjan solo porque es una persona mayor de edad. Saquémonos ese paradigma que de repente el señor Pérez es mayor de edad y él solo debe estar en su casita con su colchita, tomando su tencito y quedándose en su casa todos los días. No. Saquémonos ese paradigma, volemos más allá y veamos qué otra solución pueda, ¿no? Y así siempre, de repente puedo poner a una señora en la foto, ¿no? Que está cocinando, entonces de repente también nosotros nos vamos a encasillar en que es una ama de casa y le vamos a dar soluciones para esa ama de casa, ¿no? Entonces hay que jugar con la imaginación, hay que imaginarnos los insights que se le pueden dar, ¿de acuerdo? Entonces aquí es que ustedes exploten su imaginación, vuelen tan alto como puedan para poder posteriormente desarrollar una solución a ese problema, ¿de acuerdo? En eso consistió este ejercicio, ¿de acuerdo? Aunque muy bien, espero que lo hayan entendido y lo puedan desarrollar más adelante. Y ahora vamos a ver un último ejercicio que espero les esté gustando. A ver, ¿de qué consiste? ¿Dónde está mi puntero láser? Acá está. A ver, y este ejercicio está en relación con el anterior. ¿Cómo se llama este ejercicio? Este tercer ejercicio se llama ¿cómo podríamos? ¿De acuerdo? ¿Cómo podríamos se llama? ¿En qué consiste? En que primero nosotros hemos definido un problema, ¿de acuerdo? Hemos definido el problema jugando. Por ejemplo, en la imagen vemos a una persona adulta con un niño corriendo delante. Resulta que este niño es hijo de esta persona, ¿de acuerdo? Y están corriendo en un campo abierto en un pleno día de sol. Son los hechos concretos que les estoy contando, ¿no? Está corriendo, el niño está delante del caballero que es su papá, ¿no? Y los dos parecen felices, ¿de acuerdo? Hechos concretos, ¿no? Es lo que nos muestra la imagen
es lo que nos han dicho. Entonces nosotros hemos definido en primer lugar el problema, ¿no? ¿Cuál es el problema? Por ejemplo, siguiendo la estructura del ejercicio anterior. Miguel, que es el papá, necesita jugar con su hijo porque se siente bien compartiendo momentos, ¿de acuerdo? Ese es un problema que hemos definido. Otro problema puede ser que Miguel necesita salir a respirar aire fresco con su hijo porque le reconforta y le relaja. O también Miguel necesita desarrollar vínculos con su hijo porque se siente distante por el trabajo. ¿Me acuerdas? Caballero trabaja de 6 de la mañana a 10 de la noche, sale a las 5 de la mañana, regresa a las 11 de la noche a su casa y lo único que ve de su hijo son los ojos cerrados porque o bien duerme en la mañana o bien duerme en la noche. ¿De acuerdo? Entonces, de esta forma nosotros hemos definido el problema de Miguel, ¿no? Miguel necesita salir a respirar aire fresco porque se siente bien compartiendo momentos, porque le reconforta y le relaja, porque se siente distante por el trabajo, se siente distante con su hijo por el trabajo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿en qué consiste este ejercicio? Como dijimos, este ejercicio se llama ¿cómo podríamos? Y la idea aquí es que nosotros nos preguntemos ¿cómo podríamos? Bueno, aquí el ejercicio es que ustedes propongan las preguntas del cómo podríamos, ¿no? Les doy un ejemplo, ¿no? ¿Cómo podríamos hacer que Miguel se pueda conectar más con su hijo, ¿no? Porque hemos visto que ese es el problema. ¿De acuerdo? Entonces, este ejercicio es para conectar la etapa de definir el problema, de conocer al cliente, con la etapa de generar ideas. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos estas dos etapas. A ver, denme un ratito. Ya, muy bien. Entonces yo les decía que esta etapa es para conectar dos etapas del design thinking. La primera es la donde se empatiza con el cliente y la siguiente es la de generación de ideas, ¿no? Cuando empatizamos con el cliente definimos el problema. ¿De acuerdo? Entonces, para poder conectar la definición del problema, que ya lo hemos hecho en el anterior ejercicio, con empezar a generar muchas ideas para solucionar ese problema, vamos a utilizar este ejercicio que se llama ¿cómo podríamos?, ¿no? Entonces, para eso ya nosotros hemos definido el problema de Miguel, ¿no? Que se siente distante, que necesita compartir más con su hijo porque le reconforta y relaja pasar tiempo con su hijo, ¿no? Entonces, aquí ya viene la pregunta, ¿cómo podríamos para poder con esto empezar a generar ideas, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo les digo, ¿cómo podríamos hacer que Miguel se reconecte con su hijo, ¿no? Lo único que estoy haciendo es tomar lo que me dice mi cuadro, ¿no? ¿Cómo podríamos hacer para que Miguel se reconecte con su hijo? Hasta ahí vamos a dejar el ejercicio, ¿de acuerdo? Hasta ahí nada más. Todavía no vamos a poner soluciones, ¿de acuerdo? Cualquier solución posible todavía la escriben y la guardan, ¿de acuerdo? Esta etapa solo es preguntarse cómo podríamos. Este juego es solo cómo podríamos. Entonces ustedes empiezan a preguntarse, ¿cómo podríamos? Y completen ustedes la oración, ¿ya? Eso es lo que pido ahora de ustedes, que puedan completar esta pregunta. ¿Cómo podríamos tal, 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 tal? ¿De acuerdo, chicos? Entonces, a ver, por favor, si pudieran escribir de repente por el chat esa pregunta, ¿cómo podríamos? O de repente abran su micrófono y opinar cómo podríamos, ¿de acuerdo? Simplemente es la pregunta, nada más. ¿Cómo podríamos? En mi caso es, ¿no? Hacer que Miguel se reconecte con su hijo, nada más, porque hemos visto que ese es el problema. ¿De acuerdo? Ya hemos definido el problema. Ahora vamos a pasar a una segunda fase de ideas, pero antes de eso vamos a utilizar este ejercicio para que podamos generar muchas más ideas de las que solo estamos pensando. ¿De acuerdo? A ver, chicos, si pueden escribir sus sugerencias, sus recomendaciones. Sobre Miguel, ¿no? ¿Cómo podríamos, sobre Miguel, sobre papá Miguel? Muy bien, a ver, leo algunos comentarios. Por ejemplo, Jacqueline dice,
¿cómo podríamos lograr que haya un menor distanciamiento entre Miguel y su hijo? Correcto, muy buen planteamiento de la pregunta, Jacqueline, ¿no? ¿Cómo podríamos lograr que haya un menor distanciamiento entre Miguel y su hijo? Porque eso es lo que él necesita, ¿no? Ese es el problema de Miguel, que está distanciado de su hijo. ¿Por qué? Porque trabaja mucho, qué sé yo. Esa es una buena pregunta, Jacqueline, gracias. Ana María dice, ¿cómo podríamos hacer que Miguel pase más tiempo con su hijo? De acuerdo, así también está bien planteada esta pregunta, ¿no? ¿Por qué? Porque no pasa tiempo con su hijo, está distanciado, ¿no? Daisy dice, ¿cómo podríamos ofrecer un ambiente de juegos cómodos para padres e hijos? Correcto, ¿no? Entonces también, ¿cómo podemos ofrecer un ambiente para compartir, ¿no? Entre padres e hijos también, ¿no? ¿Cómo podríamos hacer este compartir? De acuerdo, Daisy, muy buena pregunta también. Cintia dice, ¿cómo podríamos hacer que Miguel logre relacionarse mejor con su hijo? De acuerdo, entonces también, Cintia, estamos alineados, ¿no? La idea es cómo podemos mejorar las relaciones, cómo podemos hacer un menor distanciamiento, cómo podemos hacer que pase más tiempo, ¿no? De Miguel con su hijo, ¿de acuerdo? ¿Qué otras preguntas podrían hacer ustedes? A ver, dice Henry, ¿cómo podríamos hacer que Miguel practique deporte con su hijo? Totalmente de acuerdo, Henry, ¿no? Ni te voy a decir Miguel ya. Totalmente de acuerdo, Henry. ¿No? ¿Cómo podríamos hacer que Miguel practique deporte? Entonces aquí ya estamos también tomando otra acción, ¿no? No solo relacionarse, no solo pasar tiempo, sino también ya le vamos poniendo un poquito, ¿no? ¿Cómo hacemos para que Miguel practique deporte también con su hijo, ¿no? Entonces, otra forma de conectarse, que ese es el problema de Miguel, no está conectado con su hijo. Entonces, si ustedes empiezan a ver sus preguntas, ya ustedes pueden empezar a imaginarse posibles respuestas, ¿de acuerdo? Todas las respuestas posibles les va a dar una posible solución, ¿de acuerdo? Entonces, por eso es importante que podamos definir el problema, ¿no? Jugando, como se dice, ¿no? O sea, definir el problema planteando el usuario, la necesidad y el insight, ¿de acuerdo? Primero tenemos planteado ese problema, luego de eso pasamos a la etapa de cómo podríamos, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos solucionar el problema que tiene ahí, ¿no? Básicamente a eso se enfoca esta pregunta. Luego de eso ya vamos a pasar a lo que se llama el brainstorming, que es decir, la lluvia de ideas, ¿no? Es decir, que ya tenemos como 10 preguntas de cómo podríamos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Aquí dice, ¿cómo podríamos lograr que haya un menor distanciamiento entre Miguel y su hijo? ¿Cómo podríamos hacer que Miguel pase más tiempo con su hijo? ¿Cómo podríamos ofrecer un ambiente de juegos cómodos para padres e hijos? ¿Cómo podríamos hacer que Miguel logre relacionarse mejor? ¿Cómo podríamos hacer que Miguel practique deporte con su hijo? Entonces, tenemos varias preguntas que responder y cada una de estas preguntas puede tener una o varias respuestas. Y de esa forma nosotros estamos haciendo funcionar nuestro cerebro para poder generar la mayor cantidad de posibles soluciones, ¿de acuerdo? En eso consiste estos ejercicios, para poder desarrollar la mayor cantidad posible de soluciones y no soluciones solamente acotadas a un rubro, a lo que nosotros solemos dar, sino poder desarrollar soluciones de forma amplia, ¿no? O sea, de cualquier tipo de solución, pensando fuera de la caja, ideas que nunca se nos hubieran ocurrido antes, ¿no? ¿Cómo podría ser que haya un menor distanciamiento entre padres e hijos? Entonces, de repente, ¿no? Alguien podría pensar, ¿no? Como dice Daisy, ¿no? Elaborando juegos cómodos para ambos, ¿no? O de repente, como podría pensar Henry, ¿no? Diseñar un juego, no vamos a pensar en los juegos regulares o deportes de fútbol, básquet, ¿no? Diseñar un deporte, un juego especial para papás con hijos, ¿de acuerdo? Un juego ad hoc puede ser, ¿no? Eso puede ser una posible solución, ¿no? O para un menor distanciamiento, de repente, hacer una aplicación papá e hijo, ¿no? Donde solo se conecten el papá y el hijo y no esté la mamá, qué sé yo,
por decir, ¿no? O la abuela, una experiencia de esa naturaleza, ¿no? O de repente, ¿cómo puede ser que Miguel pase más tiempo con sus hijos? Haciendo capacitaciones a las empresas para que se pueda dar mayor trabajo en casa, qué sé yo, ¿no? O potenciando ese trabajo en casa, ¿no? De esa forma, el papá pasa más tiempo con su hijo, ya no está tanto, ¿no? Entonces, aquí ya empezamos a generar posibles soluciones, ¿de acuerdo? Y esas posibles soluciones vamos a jerarquizarlas, vamos a ver cuáles de esas ideas puede ser la más apta, la más factible también tecnológicamente. Sobre esa idea, lo que tenemos que hacer, ¿qué es? Prototipar. Siempre acuérdense de prototipar, que significa elaborar una maqueta, un modelo, para luego probarlo en el mercado, ¿no? Entonces, por ahí, ¿no? Vamos a tomar el ejemplo de Henry, ¿no? ¿Cómo podrías hacer para que Miguel practique deporte con su hijo? O con lo que decía Daisy, ¿no? Juegos cómodos. Entonces, vamos a diseñar un juego ad hoc que solo sea papá e hijo, nada más. Papá e hijo, cualquier tipo de juego que ustedes se puedan imaginar, ¿no? Hacemos tipo Monopolio, con su cajita de cartón, sus fichitas, pero es solo papá e hijo, cualquiera que puedan ustedes imaginar, ¿no? Y lo ponemos a la venta, ¿de acuerdo? Este no es la solución última. Acuérdense que este es un prototipo, entonces podemos sacar un lote o de repente cogemos un grupo de personas, ¿no? Muestras, una muestra de personas y les damos este producto y les decimos, jueguen, ¿no? ¿Qué les parece? Y nos dicen qué les parece. Entonces de repente se empiezan a jugar y le dicen, no, ¿sabe qué? Muy aburrido, prefiero ir a jugar pelota con mi hijo. Entonces esta no es la solución. O de repente le dice, sí, está interesante, pero me gustaría que tenga las fichitas más grandes porque jugamos mejor así. Muy bien, toman nota y lo mejoran, ¿no? O de repente le dice, sí, perfecto, el juego, ¿sabes qué? Me la pasé 3 horas con mi hijo y se me pasó el tiempo de largo, ¿no? Es un buen juego, ¿no? O de repente le dice, este juego es más para niños más grandes o es para niños más pequeños, entonces ya ustedes van probando este prototipo en el mercado para que finalmente, luego de todas las pruebas, las mejoras, la retroalimentación, elaboren el producto final y ese producto final ustedes lo sacan al mercado, ¿de acuerdo? Este es un proceso de innovación mediante design thinking, ¿de acuerdo? Entonces, como ustedes han visto, las respuestas, los problemas, las soluciones pueden ser muy amplias, ¿de acuerdo? Muy amplias y no encasillados en una sola. No es como un simple ejercicio de, a ver, tenemos el problema de Miguel que no pasa tiempo con su hijo, sentémonos en un solo ambiente y empiecen a lanzar ideas. Lancen ideas de lo que puede ser una posible solución. Con este proceso de design thinking, la amplitud de soluciones se magnifica, se potencia y la diversidad de soluciones, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la idea de elaborar un proceso de design thinking, de llevar a cabo, ¿de acuerdo? Que no siempre puede ser el mejor resultado, pero igual hay que probarlo, hay que prototiparlo, hay que evaluarlo en el mercado para ver si funciona, ¿de acuerdo? Esos son los ejercicios para que hayamos podido practicar un poquito en estos ejercicios de design thinking. No sé si alguno tuviera alguna consulta, algún comentario, algún alcance de repente que le gustaría dar. De repente le dice, sí, está interesante, o no, más o menos me parece, o podría mejorar. Acuérdense que este es un proceso que todos podemos mejorar. Si tuvieran alguna consulta, alguna duda. Bueno, chicos, entonces, ahora lo que me gustaría hacer es recordarles que para fin del semestre hay un trabajo práctico, ¿no? El cual voy a ponerlo acá nuevamente, no se olviden, van pasando los días, pero todavía estamos a tiempo, es presentar, como dice aquí, un plan de negocios y, si es posible, un prototipo de un producto que ustedes identifiquen que es una necesidad de alguien, ¿de acuerdo? Entonces, este es el trabajo práctico que ustedes tienen que elaborar.
Pero ya a esta etapa, a estas alturas, ya podrían ustedes ya desarrollar cuál podría ser la idea del negocio, ¿de acuerdo? La idea del producto. Para una siguiente etapa, elaborar el plan de negocio, ¿de acuerdo? Pero a esta etapa, ya, o a esta fecha, ya ustedes podrían generar una idea innovadora de un producto que satisfaga una necesidad, ¿de acuerdo? Entonces, sí lo que me gustaría es que ustedes ya empiecen a entregar, ¿no? ¿Cuál es el producto innovador que ustedes piensan elaborar? Y cómo llegaron a esa conclusión de que ese producto está siendo innovador, ¿de acuerdo? Eso es lo que me gustaría que vayan ustedes ya realizando, ¿no? Que identifiquen ya ese producto innovador que ustedes van a lanzar al mercado utilizando estas herramientas que hemos visto, ¿de acuerdo? Entonces, ustedes por ahí, por ejemplo, ¿no? Vamos a hablar el caso del juego para papá e hijo, ¿no? Entonces, pues, el próximo miércoles dicen, ingenieros, ¿sabe qué? Hemos identificado este producto que va a ser innovador en el mercado, que es un juego papá e hijo, ¿no? ¿Por qué? Porque hemos visto que hay muchas personas que están desconectadas, nos hemos reunido en grupo, hemos hecho esta metodología de las preguntas, de definir el problema jugando, y hemos visto que esta podría ser la mejor solución. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que estoy esperando, por favor, para que puedan ir avanzando con su trabajo, para que después no se les vaya juntando con otros temas, ¿de acuerdo? Entonces, puedan ir avanzando por lo menos hasta la siguiente semana en desarrollar ese producto innovador que que ustedes van a sacar con la empresa, ¿de acuerdo? Con la empresa que ustedes vayan a formar seguramente luego de egresado, ¿de acuerdo? Entonces, o si tienen una empresa ahorita o algún negocio, lo pueden implementar, ¿de acuerdo? Pero sí me gustaría que ya vayamos avanzando y lo podamos revisar ya el siguiente miércoles, ¿no? Las personas o los grupos que ya hayan avanzado puedan presentar al ingeniero, tenemos este producto innovador o tenemos esta idea, ¿no? ¿Qué le parece? ¿Cómo hemos llegado a esta conclusión? Porque hemos seguido estos métodos, estos pasos, ¿no? Entonces, eso es lo que estaría esperando para que puedan ir avanzando, ¿de acuerdo? Ya tener la idea de un producto innovador para que lo lancen en un negocio, en una empresa. ¿De acuerdo? Entonces vayan alistando, vayan juntándose, vayan pensando, ¿no? ¿Qué es lo que podrían hacer, ¿no? ¿Qué es lo que podrían innovar? Lo que voy a hacer es, para que ya lo puedan escribir, voy a abrir un foro, un recurso en el DUTIC tipo foro, ¿de acuerdo? Para donde ustedes van a escribir quiénes son los integrantes del grupo y cuál es el producto innovador que están pensando, o mejor dicho, cuál es la idea innovadora que están pensando. ¿De acuerdo? Entonces, en el transcurso de hoy hasta el próximo miércoles, en ese foro, ustedes van a ir colocando los integrantes del grupo, porque si no me equivoco es grupal, ¿no? Hacia alumnos por grupo libre, claro. Lo único que no se permite es un grupo de 40 personas, ¿no? Que es el grupo total de alumnos, ¿no? Y que en este foro ustedes pongan quiénes son los integrantes del grupo y cuál es la idea innovadora que están pensando implementar, ¿no? O sea, igual es libre, la cantidad es libre, Eric, ¿no? Entre los más afines. Esa es la idea, ¿no? O sea, si tú tienes a un amigo que te sientes afín en alguna idea de negocio, es importante, ¿no? Porque de repente pueden ser tres, ¿no? Y entre los tres son afines, se conocen y pueden ser, ¿no? O de repente son cinco y entre los cinco se conocen, son afines. Entonces la idea es pero sí la idea es que todos participen, ¿de acuerdo? Cuando yo vaya a preguntar, a todos les voy a preguntar y todos deberían dar esa respuesta, como una respuesta, ¿de acuerdo? ¿Por qué elegiste eso? Entonces sí todos deben saber cuál es el proceso que llevaron, cómo eligieron ese producto, porque se entiende que todos han participado, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que estaríamos esperando. Voy a dejar abierto un recurso en el aula virtual, que es un foro, pero va a ser, el objetivo va a ser que ustedes coloquen los miembros del grupo y cuál es la idea innovadora que ustedes están pensando. ¿De acuerdo? Y de seguro que este ejercicio que van a hacer ahora lo pueden utilizar, bueno, para los que no han llevado todavía taller de proyectos o taller de producción, ¿de acuerdo? O incluso para su misma tesis, ¿de acuerdo? Entonces, puede ser base para esos futuros cursos o para su futura graduación, ¿de acuerdo? Entonces, sí pueden hacerlo y yo los puedo ayudar en todo lo que necesiten, ¿de acuerdo? Entonces, pero sí, la primera parte es que hasta el siguiente miércoles tengamos la formación de grupos y la idea innovadora que ustedes piensan lanzar. Así es.
a otra consulta que tuvieran, chicos. Mm, Ingeniero, buenas tardes. Una consulta. Sí, Jessy. Respecto a la tarea número 2, el problema, la necesidad y el deseo, ¿tienen que ir de una sola línea, o sea, referida a un solo tema, o pueden ser cada uno diferente? Sí, puede ser cada uno diferente. Puede ser el deseo de una persona, la necesidad de otra y el requerimiento de otra persona, ¿de acuerdo? Porque son tres temas distintos, lo que uno necesita, lo que uno le gustaría o lo que uno desearía, ¿no? Entonces, sí pueden ser tres casos distintos. En realidad son tres usuarios distintos, ¿de acuerdo? Entonces, sí serían como tres ejemplos que puedan poner, ¿no? Eso también les va a ayudar para que puedan ir elaborando su trabajo práctico. Entonces, lo pueden tomar de ahí de repente, ¿no? Pero sí, cuando ustedes presenten su trabajo práctico, deberían estar enfocados en eso, ¿no? Ahora, la pregunta de Gilmar es, si ya no habrá más tareas, si nos dedicaremos al proyecto, es muy aparte del trabajo de tecnología. Ya, respondiendo a la pregunta de Gilmar, bueno, la idea de las tareas es que también podamos reforzar lo que vemos en teoría, ¿de acuerdo? Así como hacemos estos ejercicios, eso también hace para que ustedes puedan reforzar los conceptos que se dan, ¿no? Por ejemplo, el último ejercicio en que se trató de utilizar también una de estas herramientas, como era el qué, cómo y por qué, para poder enfocar más nuestro producto, nuestro proceso creativo. Entonces, este ejercicio también les ayuda para su proyecto y también para reforzar los conceptos, porque una cosa es poder escuchar o poder leer en todo caso, pero este ejercicio sí les va a ayudar, ¿no? Este ejercicio de trabajo práctico se presenta ya es para la última semana de clases, ¿no? Es el trabajo de la tercera fase, entonces hay tiempo hasta el otro, ¿no? Y los trabajos y las tareas regulares que puede estar dejándoles van a ser de este corte, ¿no? O sea, van a ser para poder ejercitar y practicar estos temas que nos estamos viendo. Por ejemplo, el siguiente capítulo es de modelo de plan de negocios, ¿no? Entonces, por una parte puede ser una teoría, ¿no? Pero sí necesitan de alguna forma practicar de cómo elaborar este plan de negocios o este modelo de negocios. Necesitan de alguna forma practicar de cómo elaborar este plan de negocios o este modelo. Profesor, una consulta, disculpe. Sí, Eric. Muy buenas noches, ingeniero. Ya, mi duda en todo caso era, a ver, más o menos según lo que le estoy entendiendo, se tiene que hacer una idea, como usted dice, negocio, con un producto en mente, ¿verdad? Y al final del semestre se tiene que tener ya el prototipo del producto, algo así. Si O sea, para pueden, hacerlo de verdad, o solamente, o solo la idea en todo caso, nada más. no, la idea es que se pueda llegar por lo menos hasta plan de negocios. Se pueda llegar por lo menos hasta plan de negocios, ¿no? Ya. Si se puede hacer un prototipo en buena hora. Se puede hacer un prototipo en buena hora. O en todo caso, la idea de un prototipo, ¿no? Por ejemplo, es que yo estoy ahorita llevando cursos de cuarto año ya, pero en todo caso, lo que pasa es que me faltan créditos, entonces por eso estoy llevando este curso. Entonces, yo por eso le hacía la consulta, ¿no? Porque en el caso, por ejemplo, para el prototipo se necesita un envase, un logotipo y cosas así, ¿no? Entonces, ¿es necesario llegar a ese punto o de repente no es tan necesario en todo caso, ¿no? Mira, Por eso le preguntaba. sí, o sea, si pueden llegar a un prototipo en buena hora, ¿no? Con los materiales que ustedes tengan. O sea, con los materiales a los que ustedes tengan acceso. Claro, o sea, claro, se podría en todo caso. Con los materiales a los que ustedes tengan acceso, ¿no? Ujú. Ah, ya, tienes que en todo caso, igual, si se llegara a ese, digamos, en mi caso, por ejemplo, si mi grupo era el prototipo, igual podría ser, digamos, no sé, una bonificación, algo así, o sea, naturalmente mostrarlo, digamos, con foto o un video de repente, ¿no? Exacto, sí, eso es mayor nota, ¿no? Si logran, lo mínimo es presentar el plan de negocios, ¿no? Pero ya más allá es poder presentar un prototipo con los materiales que ustedes tengan para, para que sea más tangible esa solución. Para que sea más tangible esa solución, ¿verdad? No, ya en general, eso.
En todo caso, para esta primera parte, lo que nos indica para el siguiente miércoles, solamente en el foro publicar solamente la idea nada más, solo eso, ¿no? Supongo que Sí, a medida que vaya avanzando el curso, iremos presentando el otro en todo caso. así es. Mientras vamos a presentar el curso, Bien, vamos Gabrielito, muchas presentando gracias. más conceptos Así y es, también mientras vamos vamos a a presentar ir el curso, avanzando con el trabajo, ¿no? conceptos y también vamos a ir avanzando con el trabajo, ¿no? Ya, y otra preguntita, ingeniero, pues juego a molestarle en todo caso. Ya, justo lo que preguntaba mi compañero es, este trabajo que vamos a hacer, esta idea de negocio, ¿esa parte del trabajo de investigación formativa, esa parte, o este es el trabajo en todo caso? ¿O cómo es eso? Ya, son dos trabajos. Ya, Uno es el trabajo de investigación formativa, que eso es para la segunda fase. ¿En qué consiste? En investigar sobre las fuentes de financiamiento para nuevas empresas. Ese es el trabajo de investigación formativa, que es un trabajo de revisión de literatura, que lo tienen que exponer en la segunda fase, o sea, en la semana previa de exámenes de segunda fase. ¿De acuerdo? Ese es el trabajo de investigación formativa. No es una revisión de literatura. Ojo que tiene que ser literatura académica o, bueno, formal, científica, ¿no? No blogs o páginas de opinión, ¿no? Tienen que ser fuentes oficiales, porque eso les ayuda después para su graduación cuando tengan que hacer su tesis o sus artículos académicos, ¿de acuerdo? Dependiendo. Y el trabajo práctico ya es para la tercera fase, ya es para el final de la tercera fase, para que ahí ya puedan desarrollar este ejercicio, ¿no? Así es. Entonces son dos distintos. Uno es fuentes de financiamiento y otro es el trabajo práctico. Y ambos tienen una estructura para presentar que está en documentos, están subidos en el aula virtual para que también los puedan revisar, los puedan descargar y puedan preguntar lo que necesiten, ¿no? A ver, bueno, eso es lo que contesta Ana María. A ver, él sí dice con respecto al trabajo social, una explicación, por favor. Ya, muy bien. En primer lugar, él sí, la actividad de responsabilidad social es voluntaria, es decir, que no forma parte de la estructura de notas del curso. En cambio, el trabajo de investigación formativa y el trabajo práctico sí forman parte de la estructura de evaluación del curso, o sea, tienen un porcentaje dentro del curso. En cambio, la actividad de responsabilidad social no forma parte de la estructura del curso. Quiere decir que si ustedes no lo hacen, no tiene ninguna implicancia en las notas. Es decir, que no es que yo voy a poner un 0 por no hacerlo y eso impacte en su porcentaje de nota. No es de esa manera, es algo voluntario. Pero si se hace, tiene una bonificación, ¿no? Porque se ha hecho, se ha trabajado. ¿Cuál es esta bonificación? Son 2 puntos adicionales en la nota de, si no me equivoco, de evaluación continua de la tercera fase, directo a la nota de evaluación continua. Es decir, si sacan 15 son 2.17, ¿de acuerdo? A eso se refiere la bonificación a la actividad de responsabilidad social, ¿de acuerdo? A eso se refiere que no es parte de la estructura oficial de la nota. Si no lo hacen, no hay ningún problema, no impacten su nota, ¿de acuerdo? No se preocupen por ese sentido. Pero si lo hacen, sí tiene una bonificación. Claro que tiene que estar bien hecho también, ¿no? Entonces, si lo hacen y está correcto, 2 puntos sobre la evaluación continua de la tercera fase, ¿de acuerdo? En eso va a consistir. Y bueno, esa es la evaluación, ¿no? Esa es la bonificación. ¿Y en qué consiste? En que puedan ustedes desarrollar un método no un método, sino desarrollar un mensaje de comunicación para las personas que tengan alguna discapacidad, sea visual o auditiva, y hacerles llegar también para el cuidado de su salud. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque estamos viendo que mucho se habla del cuidado de la salud, de lávate las manos, de protégete cuando sales a la calle, usa mascarilla, ¿no? Pero todo es hablado, es para personas que no tienen esas dificultades, ¿de acuerdo? Entonces, la actividad, ¿en qué consiste? En que ustedes puedan elaborar mensajes que tengan esta misma información y que pueden hacerles llegar a personas que tengan discapacidad auditiva o visual. En eso consiste este trabajo de responsabilidad social, porque en eso consiste la responsabilidad social, ¿no? En poder llegar también a grupos de minoría, pero que tengan problemas, pero también tienen los mismos derechos para poder tener esta información. Entonces, si logran hacerlo, como ustedes lo puedan hacer, es libre.
O sea, ustedes deciden cómo hacer llegar ese mensaje. No hay una estructura definida. Lo que sí es estructura es cómo presentan el informe, ¿no? También en el aula virtual está el informe de la actividad de responsabilidad social, ¿no? Entonces, los beneficiarios, cuál es el objetivo, cómo lo hicieron, ¿no? Eso se tiene que plantear, ¿de acuerdo? Pero cómo lo hagan ustedes, eso es decisión propia, ¿de acuerdo? La idea, como les decía, es llevar el mensaje de cuidado de la salud a personas que tengan alguna discapacidad auditiva o visual, ¿de acuerdo? Entonces, si lo hacen, en buena hora, tienen 2 puntos sobre la fase de evaluación continua de la fase 3. Y si no lo logran hacer, no se preocupen, la nota no afecta si no lo hacen, ¿de acuerdo? En eso consiste el trabajo de actividad de responsabilidad social universitaria, ¿no? A ver, Ana María dice, el trabajo de investigación formativa es para la segunda fase y el trabajo práctico para la tercera fase. Sí, así es, ¿no? La investigación formativa para la segunda fase es investigar sobre fuentes de financiamiento, también lo estructura, lo colocan en un documento, también, también en las diapositivas que están sobre ese trabajo, que están en la parte de introducción del curso, ahí se ve cuáles son las pautas, ¿no? Cuántas hojas máximo, cómo deberían presentarlo, cuáles son los términos de evaluación para el final de la segunda fase. Y el tema del trabajo práctico ya va a ser para la tercera fase, ¿de acuerdo? También está. ¿Qué más? Como les dije, la idea de los miércoles es que ustedes también aprovechen este momento para poder ejercitar, para poder hacer lecturas, para que puedan ir avanzando su trabajo, ¿de acuerdo? Entonces, por eso es que esta hora me la he tomado para que puedan ahondar un poquito en ejercicios para poder sacar estas ideas innovadoras, ¿de acuerdo? Para que puedan ustedes ejercitar y no sea un ejercicio de repente un poco sobrio, donde sale una idea, pero de repente no está innovada. Acuérdense que este curso es de emprendimiento e innovación, ¿no? No solo es de emprendimiento, ¿no? Porque si fuera solo de emprendimiento, podemos sacar cualquier producto, ¿no? Cualquier producto ya es un emprendimiento, ¿no? Siempre y cuando ustedes estén sacando y llegando al mercado, ¿no? Pero es emprendimiento e innovación. Entonces, la idea es que por lo menos tengamos un producto innovador, ¿no? Que sea algo nuevo, original en el mercado. Por más que de repente haya cierta dificultad tecnológica o financiera para llevarlo a cabo más adelante, eso se ve en un segundo plano, ¿no? Pero ahora por lo menos es tener esa idea de negocio, ese plan de negocios, incluso hasta un prototipo para decir, esta es mi idea de negocio y lo podemos llevar a una entidad que ayude a promocionar estos trabajos, estos proyectos y sacarlo adelante, ¿de acuerdo? Pero el alcance de ese trabajo en este curso es tener esa idea, elaborarle un plan de negocios y en la medida de lo posible prototiparlo para tener ya una idea de que se pueda mostrar, ¿de acuerdo? Esa es la idea de los trabajos. Entonces aprovechemos, como les dije, los miércoles para ejercitarnos, para revisar, para avanzar, ¿de acuerdo? Los temas del curso, como les dije, puede haber ejercicios, pero son ejercicios para reforzar lo que estamos viendo en teoría, ¿de acuerdo? Porque sí es importante que ustedes puedan reforzar y que puedan afianzar esos conceptos. También no son trabajos de investigación cada semana, ¿no? Sino es un poquito más práctico, que esa es un poquito la idea del curso también, ¿de acuerdo? Eso es lo que les quería mencionar. De otra consultita por ahí. Si quedó claro, chicos, avísenme o si de repente algo no está claro. Bueno, en todo caso, también me lo pueden hacer llegar por el correo electrónico. Yo también les voy a responder vía correo electrónico para cualquier consulta que ustedes se les ocurra, ¿no? De repente no ahora, sino más adelante, están pensando, oye, ¿y esto cómo se debería hacer? Igual, escriben al correo, yo estoy para contestarles en el transcurso del día cualquier consulta que tengan, ¿no? Hay bastantes alumnos que me escriben, entonces yo también me tomo un tiempo para poder responderles de la mejor forma para que puedan entender, ¿de acuerdo? Entonces, si gustan escribir al correo, también, ¿no? Pueden escribir cualquier tema, cualquier comentario, cualquier consulta o inquietud que ustedes tengan, ¿de acuerdo? Eso es la idea. Bueno, entonces, la idea ahora, por lo menos en lo que resta del tiempo, es que ustedes puedan ir avanzando con sus ejercicios o ir agrupándose, pensando con quién voy a hacer o pensando en una idea, ¿no?
en esto que resta de la hora, ¿no? Entonces, acuérdense lo que siempre les he dicho, ¿no? Las clases explicativas son los días lunes y los miércoles tratar de que sea un tema de ejercicios, como lo hemos estado llevando a cabo, ¿no? Tomar esta hora de clases para que puedan resolver los ejercicios que se plantean y también puedan ir avanzando el tema de su trabajo práctico también, ¿no? Entonces, que también es importante que vayan avanzando o su trabajo de investigación formativa, pueden empezar a googlear los días miércoles, ¿de acuerdo? También acuérdense que la asistencia que ustedes marcan en el aula virtual no es por un tema de repente de puntos, ¿de acuerdo? Porque van a perder puntos o porque si no asisten se puede considerar abandono al curso. No va por ese lado, sino que la asistencia va por el tema de que se pueda conocer quiénes tienen acceso o por lo menos pueden acceder a las clases virtuales, ¿de acuerdo? Porque la universidad quiere saber cómo va ese acceso, ¿no? Porque conociendo la situación, hay personas que pueden tener acceso, problemas de conectividad, incluso si tenemos problemas no podemos salir a la calle a arreglar tan fácilmente o conseguir más línea o más megas, qué sé yo, ¿no? Entonces, en ese sentido, es por eso que se pide la asistencia. Entonces, no se olviden siempre de si pueden marcar la asistencia los días lunes y los días miércoles, ¿no? Y como ya se han estado comunicando, también pueden presentar las tareas. Si bien hay una fecha de entrega, hay días de plazo para entregar esta fecha, ¿de acuerdo? Perdón, esta tarea. Se deja generalmente una semana, ¿no? No es que yo explico el lunes y se entrega el día lunes la tarea. No, hay como que una semana para poder entregarlo, ¿no? Entonces también entreguen en tiempo, pero también, bueno, para bonificar a los que presentan a tiempo y los que de repente se demoran un poco más, también, ¿no? Si tienen, si entregan dentro de las fechas, es la nota completa, y si entregan ya pasada los días, semanas, o meses, o años, ya se recorta la nota. Yo creo que era el 60% de la nota, pero por lo menos sí tienen nota, ¿no? De presentar, solo que con un poco de retraso. Entonces, sí, siempre presenten los trabajos, no se olviden de presentarlos, ¿de acuerdo? Porque eso va a sumarles a su nota. Y ustedes pueden ver las calificaciones también en el aula virtual, porque como ahí ustedes las suben, también el docente puede calificar en esa misma aula virtual para que ustedes también puedan tener acceso a las notas, ¿no? Los trabajos son, no sé si lo habían mencionado, los trabajos que se dejan regularmente por capítulos, máximo tienen 2 o 3 puntos, son máximo 2 o 3 puntos. ¿De acuerdo? Entonces puede ser 1.8, 2, ¿no? Al final se van sumando y eso se convierte en una nota vigesimal. ¿De acuerdo? Entonces, eso también le suma a la estructura de curso, ¿no? Entonces, nunca se olviden de presentar, por más tarde que sea, tienen que presentarlo para que puedan estar al día con las notas y cumplir todo. ¿De acuerdo? Y también, bueno, no es que todos los trabajos sean sobre cero, ¿no? Tienen una buena nota, acuérdense que es parte de la evaluación continua, y eso les va a ayudar también porque tiene, si no me equivoco, tiene más peso que la evaluación escrita. ¿De acuerdo? Eso es, así es. Bueno, entonces ahora voy a detener la grabación. A ver si me permiten. Ajá.